¿Cuál fue la mentira más ridícula que le dijiste a tus papás? Historia 1. La fiesta. Tenía 15 años y mis papás tenían una regla clara que nunca había cambiado desde que tenía memoria. Entre semana no había fiestas, no había reuniones, no había nada que no fuera colegio, tareas y dormir temprano. Era una regla que yo consideraba completamente injusta pero que nunca había podido negociar. Un jueves en el recreo me invitaron a una reunión en casa de un compañero. No era una fiesta grande, era simplemente un grupo de amigos reunidos a escuchar música y pasar el rato. Pero para mis papás eso no hacía ninguna diferencia. Yo quería ir a toda costa. Estuve toda la tarde pensando cómo lograrlo. Llegué a la casa con el plan listo. Le dije a mi mamá que teníamos un proyecto de biología que había que terminar en grupo esa noche, que era para el viernes y que el profesor nos había dado permiso especial para reunirnos porque era un trabajo que requería materiales que solo uno de los compañeros tenía. Inventé el nombre del proyecto. Inventé el nombre del profesor y hasta inventé el tema del trabajo con suficiente detalle para sonar convincente. Mi mamá me escuchó en silencio y luego me preguntó quién más iba al grupo. Ahí cometí mi primer error. Di 3 nombres de compañeros reales que sí existían pero que no tenían absolutamente ninguna idea de lo que yo estaba diciendo en ese momento. Mi mamá asintió, me dijo que estuviera de vuelta antes de las 11 y me dejó ir. La reunión fue perfecta. Música, amigos. Todo salió bien hasta que a las 10:45 de la noche mi mamá llamó al papá de uno de los compañeros que yo había mencionado para preguntarle a qué hora calculaba que terminaba el proyecto. El señor, completamente confundido, le dijo que su hijo estaba durmiendo desde las 9 porque tenía partido de fútbol al día siguiente. Me llamaron al celular 2 veces. No contesté porque la música estaba alta y no escuché. A las 11:30 escuché que tocaban la puerta de la casa donde estábamos. Fui a abrir pensando que era otro invitado. Era mi papá. No dijo nada. Solo me miró, esperó a que recogiera mis cosas y caminó hacia el carro. El trayecto a casa fue completamente en silencio. Ese silencio fue infinitamente peor que cualquier regaño que me hubiera podido dar. Historia 2. La nota. En 11 me fue muy mal en un parcial de matemáticas. Era un examen que yo sabía que había salido mal desde el momento en que lo entregué, pero la nota final fue peor de lo que esperaba, 2.3 sobre 5. La profesora nos devolvió los exámenes un viernes con una nota al pie que decía que el boletín debía ir firmado por los padres y entregado el lunes siguiente. Ese fin de semana estuve pensando en cómo manejar la situación. Decirle la verdad a mis papás significaba un sermón largo sobre el esfuerzo y la responsabilidad que yo no estaba en condiciones emocionales de escuchar. La alternativa era clara aunque arriesgada. Esa noche saqué un cuaderno viejo y practiqué la firma de mi mamá durante casi 2 horas. Al principio me quedaba muy diferente, pero fui ajustando los detalles hasta que logré algo que consideré suficientemente parecido. Firmé el boletín, lo guardé en la maleta y el lunes lo entregué sin decir nada. Durante las siguientes 3 semanas me olvidé completamente del asunto. El parcial quedó atrás, las notas mejoraron y yo asumí que el tema estaba cerrado. Entonces llegó la reunión de padres de familia de fin de periodo. Mi mamá fue a la reunión. La profesora, revisando los documentos, le mostró el boletín y le preguntó si había tenido oportunidad de hablar conmigo sobre la nota del parcial y si había notado alguna mejora en mi desempeño. Mi mamá tomó el boletín, miró la firma, me miró a mí que estaba sentado al fondo del salón esperando que terminara la reunión y sin cambiar la expresión de la cara le dijo a la profesora, sí, ya hablamos, gracias. En el carro de vuelta no dijo nada durante varios minutos. Luego me preguntó en un tono completamente calmado desde cuándo sabía falsificar firmas y si consideraba que lo había hecho bien. No me castigó de la manera que yo esperaba. En cambio, me hizo firmar yo solo todas las excusas, todas las autorizaciones y todos los documentos del colegio que quedaban en el año para que aprendiera lo que era tener que responder por mi propia firma. Historia 3. El celular. A los 14 años mis papás me regalaron mi primer celular propio por haber pasado el año con buenas notas. Era un teléfono de gama media, pero para mí en ese momento era el objeto más valioso que había tenido. Me lo cuidaba como si fuera de cristal, lo cargaba con cuidado, lo guardaba siempre en el mismo bolsillo. 2 meses después de haberlo recibido, un martes en el colegio,
Fui al baño en el descanso con el celular en el bolsillo delantero del pantalón. Me agaché y el teléfono salió disparado directo al sanitario. Lo vi caer en cámara lenta sin poder hacer nada. Lo saqué de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. La pantalla parpadeó un momento y se apagó para siempre. Estuve el resto del día en el colegio pensando en lo que iba a decir. Decir la verdad era imposible. Mis papás acababan de hacer un esfuerzo para comprármelo y confesarles que lo había perdido en un baño era demasiado vergonzoso. Para cuando llegué a la casa tenía la historia completa lista. Le dije a mi mamá que me habían robado el celular en el recreo, que unos muchachos de 11 me lo habían quitado cuando estaba en el patio y que yo había intentado recuperarlo, pero eran más grandes y no pude hacer nada. Describí a los supuestos ladrones con tanto detalle, su ropa, su altura, el momento exacto, que hasta yo mismo empecé a creerme la historia mientras la contaba. Mis papás fueron al colegio al día siguiente a poner la queja formal. El rector se tomó el asunto muy en serio. Llamó a todos los estudiantes de 11 a una reunión general y anunció que había una investigación en curso por robo. El ambiente en el colegio se puso tenso. Varios estudiantes que no tenían nada que ver empezaron a preocuparse. 3 días después el rector me llamó a su oficina con mis papás para que identificara a los responsables en una lista de estudiantes. Me senté frente a esa lista y me puse tan nervioso que empecé a sudar. El rector me preguntó si reconocía a alguien. Lo miré a mis papás y lo confesé todo. El rector nos pidió que saliéramos un momento. Mi mamá no habló conmigo durante una semana completa. Tuve que lavar los baños de la casa todos los días por un mes y ahorrar de mi mesada para reponer parte del costo del celular. Historia 4. La plata. Desde que entré al bachillerato mis papás me daban dinero los lunes para administrar durante toda la semana. Era para el transporte, el almuerzo y algo extra para cualquier imprevisto. La idea era que aprendiera a organizar mis gastos y llegara al viernes sin quedarme sin nada. Un martes en el descanso unos amigos me convencieron de entrar a una apuesta sobre el resultado de un partido que se iba a jugar esa tarde. Yo estaba seguro de que iba a ganar. Metí todo lo que tenía. El equipo en el que aposté perdió en los últimos 5 minutos. Para el miércoles en la mañana yo no tenía absolutamente nada para el bus ni para el almuerzo. Llamé a mi mamá antes de salir de la casa y le dije que me habían robado la billetera en el bus el día anterior, que no me había dado cuenta hasta llegar al colegio y que necesitaba que me diera más dinero para terminar la semana. Mi mamá se preocupó, me preguntó si estaba bien y me dio el dinero sin hacer muchas preguntas. El error fue que esa misma noche, sin saber que mis papás ya habían hablado entre ellos, le conté exactamente la misma historia a mi papá cuando llegó del trabajo. Le di todos los detalles, el bus, la hora, como me había dado cuenta. Mi papá me escuchó en silencio y luego me preguntó con una calma que me pareció sospechosa cómo era posible que me hubieran robado 2 veces en el mismo día porque su mamá ya le había contado lo del robo del día anterior. Me quedé paralizado. Intenté improvisar una explicación que combinara las 2 versiones, pero me enredé tanto que en menos de 2 minutos lo había confesado todo. Me descontaron el dinero perdido de las mesadas siguientes y me tocó ir caminando al colegio durante 2 semanas completas. Historia 5. La tarea. En séptimo había una materia que se me dificultaba especialmente, ciencias sociales. No porque no me gustara, sino porque la profesora mandaba trabajos escritos largos con fechas que yo nunca anotaba bien. Un día llegué al colegio y vi que todos mis compañeros estaban entregando un trabajo de 5 páginas sobre la independencia que valía el 30% de la nota del periodo. Yo no tenía absolutamente nada. En vez de decirle la verdad a la profesora, decidí intentar algo que nunca había hecho. Cuando me preguntó por el trabajo le dije con toda la convicción que pude que yo se lo había entregado la semana anterior, que lo había dejado en su escritorio un jueves en la mañana y que no entendía por qué no lo tenía registrado. Lo dije mirándola directamente a los ojos sin parpadear. La profesora frunció el ceño, revisó sus papeles y dudó un momento. Me dijo que le trajera el borrador al día siguiente como respaldo. Esa tarde llegué a la casa completamente desesperado. Le dije a mi mamá que tenía un trabajo urgente que entregar y que necesitaba ayuda porque era muy importante. No le expliqué bien la situación, solo le dije que era complicado y que el tiempo era corto. Mi mamá se sentó conmigo en la mesa del comedor y durante 3 horas trabajamos juntos en el escrito.
Ella me explicaba, yo escribía, ella corregía. Cuando terminamos eran casi las 11 de la noche y teníamos 5 páginas completas y bien desarrolladas. Al día siguiente le entregué el trabajo a la profesora diciéndole que era el duplicado porque el original debía haberse extraviado entre sus papeles. La profesora lo recibió, lo revisó y me puso la nota completa sin hacer más preguntas. Años después, en una cena familiar, le conté a mi mamá lo que había pasado realmente esa noche. Le expliqué que el trabajo no era un duplicado sino el original y que yo nunca había entregado nada la semana anterior. Mi mamá me miró un momento. Se rió durante 10 minutos seguidos y me dijo que ella ya lo sabía desde siempre pero que el trabajo había quedado. También que no valía la pena decir nada.